Varias familias han logrado grandes riquezas, pero pocas tan célebres como los Vanderbilt. Surgiendo de orígenes humildes, construyeron enormes fortunas ferroviarias, dominaron la sociedad neoyorquina y crearon algunas de las mansiones más lujosas que el mundo había visto. Pero en pocas generaciones, la fortuna se perdió y las mansiones desaparecieron. Aunque los hombres Vanderbilt captan la mayor parte de la atención, sus mujeres eran igual de fascinantes. Acompáñame a conocer a las mujeres más célebres de la dinastía. En el siglo XIX, los Vanderbilt pasaron de un barco de vapor a ser la familia más rica de Estados Unidos en la era dorada. En el centro de este imperio brillante había una matriarca oculta. Ella vio la dinastía en su apogeo y vivió lo suficiente para ver cómo su riqueza y poder se desmoronaban lentamente ante sus ojos. Esta es su historia. La mujer que sería conocida como Alice Claypool Vanderbilt nació como Alice Claypool Gwynn el 11 de noviembre de 1845 en Cincinnati, Ohio. En ese tiempo, Cincinnati era una ciudad modesta, que empezaba a florecer como una ciudad líder del Medio Oeste en expansión. Su padre, Abraham Evan Gwynn, era abogado, y su madre, Rachel, era hija de Henry Collins Flagg Jr., destacado político y editor de periódicos. Henry incluso fue alcalde de New Haven, Connecticut, de 1834 a 1839. Alice tenía antepasados destacados que lucharon en la Guerra de Independencia, por lo que venía de una familia estadounidense distinguida. Tristemente, el padre de Alice falleció en 1855, cuando ella tenía solo 9 años. Su madre comenzó una relación con Albert Matthews, escritor y periodista que usaba el seudónimo Paul Sigfolk. Se casaron en 1861 y él se convirtió en el padrastro de Alice. Aún así, se aseguraron de que recibiera educación privada enfocada en literatura, religión, artes y normas sociales para jóvenes de la alta sociedad. Tras casarse, la familia se mudó a Nueva York, lo que impactó profundamente la vida de Alice. En Nueva York, Alice ingresó a la sociedad a mediados de la década de 1860, una época en la que la élite social de la ciudad se estaba formando rápidamente durante la era dorada. Se volvió activa en la Iglesia Episcopal de San Bartolomé, una congregación influyente en Park Avenue, en Midtown Manhattan. En la escuela dominical, conoció a Cornelio Vanderbilt II, heredero de una de las dinastías empresariales más poderosas de Estados Unidos. Cornelio, apenas 2 años mayor que ella, ya estaba destinado a la prominencia. Su noviazgo fue breve, y el 4 de febrero de 1867, Alice, con 21 años, entró en la familia Vanderbilt, uniendo su vida a uno de los grandes nombres de la historia estadounidense. Alice y Cornelio pronto comenzaron a tener hijos. En total serían 7. Su hija mayor, Alice, igual que su madre, nació en 1869 y murió en 1874. Su segundo hijo, Guillermo Enrique, llamado así en honor al el padre de Cornelio, apenas llegó a la adultez. Murió durante uno de los últimos brotes mortales de fiebre tifoidea en Estados Unidos, en 1892, mientras estudiaba en Yale, a sus principios de sus 20 años. Los otros 5 hijos vivieron muchos años, pero Alice sobrevivió a todos menos a 3 de ellos. El tercer hijo, Cornelio Vanderbilt, tercero nació en 1873 en Lannier-Somatomi. Su relación con sus padres se empeoró mucho tras casarse con Grace Graham Wilson, hija de un banquero de Nueva York. Cornelio III fue desheredado y jamás se reconcilió con su padre. Gertrudis IV, de sus 7 hijos, fue artista y fundó el Museo Whitney en el Meatpacking District de Manhattan. Alfredo y Reginaldo, los hijos menores nacidos en 1877 y 1880, fueron los principales beneficiarios de la fortuna paterna y se convirtieron en hombres muy ricos. Gladys, la hija menor de Alicia, nació en 1886 cuando Alicia tenía poco más de 40 años, y se casó con un conde húngaro en 1908. Para entender cómo el matrimonio transformó la vida de Alicia, primero hay que conocer la inmensa fortuna a la que accedió.
Decir que se casó con dinero ni siquiera lo describe. Se unía a la dinastía más poderosa de Estados Unidos. Cuando Alicia se casó con Cornelio en 1867, su abuelo, Cornelio Vanderbilt, seguía vivo y manejaba una fortuna que empequeñecía a casi todas en el país. En la década de 1810, él trabajó en barcos que llevaban personas de Manhattan a Queens, Brooklyn y Nueva Jersey, antes de que la isla tuviera grandes puentes. Cuando se desarrollaron los primeros barcos de vapor, Vanderbilt fue uno de los primeros en adoptar la tecnología, y pronto desarrolló una flota de barcos de vapor que llegó a controlar una gran parte del transporte marítimo a lo largo de la costa este. Por eso se le llamó el Comodoro, que significa jefe de una flota. El Comodoro hizo su fortuna en transporte marítimo y luego la invirtió en los ferrocarriles en auge de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Cuando nació Alicia en 1845, la fiebre ferroviaria dominaba el país y Vanderbilt fue clave en desarrollar líneas en la costa este y conectar Nueva York con ciudades emergentes del Medio Oeste como Chicago y Cleveland. Cuando el Comodoro murió en 1877, dejó más de $100 millones, equivalente a más de 3.000 millones actuales, una suma casi inimaginable entonces. Aunque tuvo más de 12 hijos, el Comodoro dejó el 95% de su herencia a Guillermo Enrique Vanderbilt, suegro de Alicia. Guillermo Enrique no necesitaba esforzarse, pero trabajó duro, y la monopolio de su padre en los ferrocarriles de Estados Unidos aseguraba que su fortuna creciera. Cuando murió en 1885, menos de 9 años después de su padre, su herencia de 100 millones se duplicó a $200 millones. Dejó la mayor parte a sus 2 hijos mayores sobrevivientes, Cornelio Vanderbilt II y Guillermo Kissam Vanderbilt. Así que 18 años después de su matrimonio, Alicia y Cornelio, ya muy ricos, ahora entraron en una riqueza casi inimaginable, en estatus de multimillonarios. En términos actuales, esto catapultó a Alicia a una vida de aún más lujo y consolidó su papel como matriarca de la dinastía más deslumbrante de Estados Unidos. A pesar de su riqueza, Alicia, Cornelio y sus hijos tuvieron problemas familiares. Al mismo tiempo, era cómoda, por decirlo suavemente. En 1883, él y Alicia supervisaron la construcción de la casa de Cornelio Vanderbilt II en la Quinta Avenida y calle 57 Oeste en Manhattan. La mansión, la residencia privada más grande de Nueva York, simbolizaba la enorme riqueza e influencia de la familia Vanderbilt. Para dimensionar su tamaño, tenía salón, sala de música e invernadero en el primer piso, y un comedor en la planta baja tan grande que era también galería de arte. Alicia y Cornelio ya formaban parte de la alta sociedad neoyorquina, aunque Alicia era mucho menos obsesionada en el estatus social que su cuñada Alva Vanderbilt, quien competía con la señora Astor por un lugar en la élite aristocrática. Aún así, en marzo de 1883, en uno de los legendarios bailes de máscaras de Alva, Alicia dejó atónita a la multitud, con un vestido que se inmortalizaría en la historia como el vestido de luz eléctrica. Satén blanca con cables para electricidad y cuentas de vidrio en forma de relámpagos, el vestido brillaba, un guiño deslumbrante a la nueva iluminación eléctrica instalada en Nueva York. La audaz elección de Alicia fue la sensación de la noche, y dominó la prensa, consolidando su reputación como figura discretamente audaz. El evento en sí mismo estableció un nuevo estándar para la sociedad neoyorquina, elevando las fiestas a niveles de extravagancia y espectáculo, nunca antes vistos, y señalando la supremacía de los Vanderbilt en el deslumbrante y competitivo mundo de la élite de la era dorada. En 1893, la pareja inició la construcción de los Breakers, una lujosa residencia de verano, para elevar su prestigio y porque podían. Estaba en Newport, Rhode Island, una mansión de 70 habitaciones, 5 pisos y rodeada de una gran propiedad. La casa en Manhattan fue demolida a mediados de los años 1920 por los nuevos rascacielos, pero los Breakers aún figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Aunque era muy rica,
Alicia vivía sola en sus grandes casas, sobre todo tras el deterioro de la salud de su esposo. Cornelio tuvo un derrame cerebral en 1896 y murió 3 años después a los 55 años, dejando a Alicia viuda y con una gran fortuna. La opulencia y generosa filantropía de Cornelio significaron que había incrementado la fortuna que heredó, al igual que su padre antes que él. Al fallecer, su patrimonio fue de casi $73 millones. Alicia obtuvo un fideicomiso de $7 millones y $5,000 semanales. El resto se repartió entre sus hijos. Tras su fallecimiento, Alicia se alejó de la sociedad neoyorquina y se enfocó en su familia, pero desde lejos vio con desesperación cómo sus hijos y nietos derrochaban la fortuna de su esposo. Ellos y su familia extendida llevaron vidas extravagantes en mansiones opulentas, sin notar la pérdida de su riqueza. Habiendo observado el espectacular ascenso de la dinastía Vanderbilt, Alicia pudo hacer poco para evitar la lenta e inevitable caída de la casa Vanderbilt. Como matriarca de la dinastía Vanderbilt, Alicia fue una partidaria devota de numerosas causas benéficas. Como cristiana comprometida, apoyó a la YMCA de Manhattan y fue de las primeras estadounidenses en respaldar a la Cruz Roja, contribuyendo a los esfuerzos de socorro, como en la inundación de Johnstown, Pensilvania. En 1889, la filantropía de Alicia también se extendió a la educación y la cultura. Tras la muerte de su hijo Guillermo en 1892, ella y Cornelio financiaron el Vanderbilt Hall and Jail en su honor. Ella apoyó al hospital de Newport hasta su muerte y realizó uno de sus regalos más duraderos a la ciudad de Nueva York, un elaborado conjunto de portones para Central Park, que aún se mantienen en pie hoy en día en la entrada del Conservatory Garden, cerca de la calle 105. Alicia también era conocida por sus opiniones polémicas, sobre todo en religión. A principios de los años 20, Alicia tenía más de 70 años cuando su historia apareció en los periódicos. Involucraba al Dr. Leighton Parks, un ministro polémico que había sido nombrado rector de la iglesia de San Bartolomé en Nueva York en 1904. Allí obtuvo reputación por sus opiniones independientes en temas teológicos. Por ejemplo, Parks opinaba que la Virgen María no era realmente virgen cuando concibió a Jesús. Alicia fue miembro de la congregación de San Bartolomé durante muchos años. Eso fue hasta que el Dr. Parks predicó un sermón sobre una teoría de conspiración que afirmaba que la Iglesia Católica Romana quería apoderarse del Reino Unido. Esto recordaba las preocupaciones en Gran Bretaña de los siglos XVII y XVIII sobre el intento del papado de recatolizar Inglaterra, aunque a principios del siglo XX no tenía base en la realidad. El sermón de Parks reflejaba preocupaciones de la época en Nueva York sobre la gran llegada de católicos romanos de Irlanda e Italia desde la década de 1880. Alicia dejó claro que no aceptaría esas opiniones y se fue de la congregación en San Bartolomé, mostrando que incluso en sus últimos años seguía siendo una mujer formidable. El esposo de Alicia no llegó a viejo, pero ella vivió una vida muy plena como matriarca de una gran familia. Por ejemplo, llegó a tener más de una docena de nietos y desempeñó un papel activo en sus vidas. Esto fue especialmente cierto para los hijos menores de Alfredo, de su segundo matrimonio con Margarita María Emerson. Nacieron en 1912 y 1914, y eran bebés cuando Alfredo murió en el hundimiento del Lusitania en mayo de 1915, por lo que su abuela fue clave en su crianza. La vida de Alicia fue complicada en otros aspectos. Reginaldo, su hijo menor, tuvo un grave problema con el alcohol y falleció en 1925 de cirrosis hepática a los 45 años. Sin embargo, su muerte hizo que Alicia y uno de sus hijos reconsideraran viejas disputas familiares. En 1926, tras 30 años sin hablarse por casarse con Gracia contra la voluntad de sus padres, Cornelio Vanderbilt III y su madre finalmente se reconciliaron. La reconciliación fue emotiva, pues en ese momento él era uno de los 3 hijos que seguían vivos.
Reginaldo murió en 1925 y dejó a su hija Gloria, nacida en 1924. Luego fue diseñadora de moda, modelo y madre de Anderson Cooper, presentador de CNN. La herencia de Gloria de su padre cuando era una bebé se convirtió en la fuente de un escandaloso juicio en los años 30, entre su madre y su tía. Alicia lo despreció en sus últimos años por exponer mucho los asuntos familiares al público. Curiosamente, estos lazos familiares significan que Anderson Cooper es el bisnieto de Alicia, a pesar de que ella nació en 1845. A pesar de las muchas tragedias en su vida familiar, Alicia continuó desempeñando un papel importante como matriarca de la familia Vanderbilt hasta su muerte. Para las décadas de 1920 y 1930, la fortuna familiar ya estaba dispersa. La fortuna del Comodoro, antes inmensa, fue despilfarrada y dividida entre cientos de descendientes a lo largo de generaciones, desintegrando su imperio. En 1923, Alicia se mudó a una casa en el 857 de la Quinta Avenida, en el Upper East Side de Manhattan, permitiendo la demolición de la gran casa de Cornelio Vanderbilt II, la mansión que construyó con su esposo en la cima de la riqueza de los Vanderbilt. Ella vivió ahí hasta su muerte, el 24 de abril de 1934, a los 88 años. Sorprendentemente, Alicia dejó más de $10 millones reflejo de su vida disciplinada como viuda, pues nunca gastó más de su asignación y cuidó su fortuna. Así, fue de los pocos Vanderbilt de generaciones posteriores que murió habiendo gastado menos de lo que ganó. La estimada matriarca fue sepultada en el mausoleo familiar de los Vanderbilt en Staten Island, cerrando una vida que presenció tanto el deslumbrante apogeo como la lenta decadencia de la dinastía más famosa de Estados Unidos. Hola, hoy exploraremos la vida de Alva Belmont, socialité y líder de los derechos de la mujer que entró a una de las familias más ricas de Estados Unidos. Gracias a Alva, la familia Vanderbilt logró entrar en la alta sociedad de Nueva York, aunque no fue gratis. Con el tiempo, la familia Vanderbilt terminaría perdiendo su fortuna, y Alva cargó con parte de la culpa. Acompáñame mientras nos embarcamos en su historia. Alva Erskine Smith nació el 17 de enero de 1853 en la ciudad de Mobile, en Alabama. Su padre era Murray Forbes Smith, hijo de un inmigrante escocés en América. Aunque era abogado, se dedicó al comercio de productos básicos, sobre todo algodón, que era la base económica del sur en el siglo XIX. La madre de Alva era Phoebe Ann Deschar, hija de Robert Deschar, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Tennessee a finales de la década de 1820. Alva fue una de 6 hijos, pero 3 murieron antes de ser adultos, algo común en el sur de Estados Unidos por la falta de buenas instalaciones médicas. La familia también tuvo problemas económicos en los primeros años de Alva. Estados Unidos tardó mucho, según estándares occidentales, en eliminar la esclavitud por completo. En la década de 1850, crecía la probabilidad de una guerra entre los estados libres del norte y los esclavistas del sur por este tema. Antes de que estallara la Guerra Civil estadounidense en 1861, Murray Smith adoptó una postura escéptica sobre el futuro de la industria algodonera y trasladó a su familia al norte, a la ciudad de Nueva York. Se establecieron en Madison Square en 1859. Durante la guerra que dividió a Estados Unidos, los Smith prosperaron porque el padre de Alva amplió sus contactos comerciales, sobre todo en Gran Bretaña. Por ello, la familia tenía una casa de vacaciones en Rhode Island y a veces viajaban a Europa. Esta educación cosmopolita temprana influyó en las opiniones políticas y el carácter fuerte de Alva. A los poco más de 20 años, Alva conoció a William Kissam Vanderbilt. Los Vanderbilt eran una de las familias más prominentes de Estados Unidos durante la Era Dorada, el auge de riqueza sin precedentes en la segunda mitad del siglo XIX. Durante la expansión hacia el oeste, el país obtuvo grandes ganancias del petróleo, la minería de oro, los ferrocarriles y la electrificación.
El patriarca de la familia era Cornelius Vanderbilt, el abuelo del joven al que le presentaron a Alva en ese momento. Construyó la fortuna familiar invirtiendo en ferrocarriles y transporte marítimo durante la revolución de los barcos de vapor, en las décadas de 1840 y 1850. Cuando su nieto y Alva se conocieron a inicios de la década de 1870, él tenía casi 80 años y era visto como el hombre más rico del mundo. Alva y William conectaron desde el inicio y pronto iniciaron una relación. Se casaron pronto. La boda tuvo lugar en la Iglesia del Calvario en Park Avenue, en Manhattan, Nueva York, el 20 de abril de 1875. Poco después llegaron dos hijos. Una niña nacida en 1877 llamada Consuelo, en honor a la mejor amiga de Alva, quien presentaría a Shin Vanderbilt, y un niño llamado William Jr., como su padre, que nació un año después de Consuelo. Años después, en 1884, nació su tercer hijo, Harold. Aunque era parte de la familia Vanderbilt, Alva no se convirtió de inmediato en una figura principal de la alta sociedad neoyorquina. Los Vanderbilt eran considerados nuevos ricos y la vieja aristocracia de Nueva York los rechazaba. Muchos hijos de Cornelius Vanderbilt buscaban aceptación en la alta sociedad neoyorquina, pero la familia aún estaba excluida. Todo cambió cuando llegó Alva. Para llevar a la familia Vanderbilt a la cima de la escala social, Alva sabía que tenía que hacer algo grande. Se propuso construir la mansión más grande de Nueva York. Alva contrató al famoso arquitecto Richard Morris Hunt para diseñar un castillo renacentista francés en la Quinta Avenida de Manhattan para esta gran empresa. El Petit Chateau, como se le conocía, era un impresionante edificio en Manhattan, con exterior asimétrico que mezclaba torretas y almenas en estilo gótico. Cuando todo terminó, Alva gastó $3 millones equivalentes a unos 90 millones actuales. Además, Alva participó en el desarrollo de otras casas. Ella también contrató a Hunt para diseñar Idle Hour, una lujosa casa de madera de 110 habitaciones en Long Island, y los edificios no eran la única muestra de la presencia social de Alva en Nueva York en esa época. Cuando la casa en la Quinta Avenida se terminó en 1882, Alva la inauguró con un lujoso baile de máscaras al que invitó a 1,000 personas. La historia dice que Alva decidió no invitar a Caroline Astor, la reina de los 400 de la élite neoyorquina. Así Caroline tendría que visitar a Alva para asegurar la invitación al baile para su hija. Este plan funcionó y no pasó mucho tiempo antes de que la guardiana de la sociedad neoyorquina visitara a Alva. Al parecer en el baile, Caroline Astor dijo: "No podemos excluir a quienes este gran país ha hecho surgir. Ha llegado el momento para los Vanderbilt". Los Vanderbilt lograron el estatus social que tanto deseaban, aunque no sin costo. En ese entonces, se creía que el evento costó unos $250,000, equivalente a casi 10 millones actuales. El apetito de Alva por los gastos extravagantes siguió, sobre todo tras 1886, cuando su esposo heredó $65 millones de la herencia Vanderbilt. Uno de los gastos más notables fue un yate llamado Alva, que ella mandó construir y que fue el más grande del mundo a principios de la década de 1890. Otra mansión terminada en esa época fue la ostentosa Casa de Mármol. Esta casa de verano de 50 habitaciones fue un regalo de cumpleaños de su esposo para Alva al cumplir 39 años. Esto le costó a William $11 millones, unos $360 millones actuales. Este gasto extravagante y la aceptación social serían el principio del fin para la familia Vanderbilt. Parientes políticos de Alva se pusieron celosos de sus mansiones y éxito social, deseando el mismo estatus. Por ello, durante finales del siglo XIX, los Vanderbilt comenzaron a construir sus propias mansiones enormes y casas de verano, gastando cientos de millones de dólares en total.
Para 1910, ningún Vanderbilt seguía entre los más ricos de Estados Unidos debido a estos gastos. Y solo unas pocas generaciones después, en la década de 1970, se estima que de casi 600 descendientes vivos de Cornelius, pocos son millonarios. A pesar de que su matrimonio con William le permitió a Alva ascender a una posición de riqueza y eminencia social sin precedentes en Nueva York, fue una unión cada vez más infeliz. William le había sido infiel a su esposa durante muchos años, y ella se había vuelto cada vez más inquieta por la situación. En esa época los matrimonios infelices se toleraban, por lo que sorprendió a la sociedad neoyorquina en la primavera de 1895 que Alva solicitara el divorcio de su esposo. Se podría pensar que Alva no fue del todo fiel en su primer matrimonio, dado lo rápido que se casó de nuevo. El 11 de enero de 1896, menos de un año después de divorciarse de William Vanderbilt, se casó con Oliver Hazard Perry Belmont. La pareja se conocía desde hace años y se decía que fueron más que amigos mientras Alva estaba casada con William. Belmont, de una familia bancaria muy rica de Nueva York, heredó una gran fortuna tras la muerte de su padre en 1890. Podría parecer que Alva muestra actitudes de cazafortunas, pero su divorcio de Vanderbilt le dejó un acuerdo superior a $10 millones, más de 250 millones en valor actual, y no necesitaba casarse por dinero otra vez. Este segundo matrimonio se enfocaba cada vez más en el interés creciente de ella y Oliver por la política. Oliver ya llevaba algún tiempo involucrado en el Partido Demócrata cuando él y Alva se casaron. En 1900 fue delegado en la Convención Nacional y al año siguiente elegido para la Cámara de Representantes por el Distrito 13 de Nueva York. Alva fue su aliada política en la ciudad, pues los cónyuges de políticos siempre han sido figuras clave en la política estadounidense. También le interesaba cada vez más la participación femenina en política. El movimiento sufragista surgió por primera vez en Estados Unidos a finales de la década de 1840, pero solo empezó a ganar verdadero impulso después de la Guerra Civil estadounidense, una vez que el tema de la esclavitud dejó de ser el principal asunto en la política estadounidense. Oliver Belmont, el segundo esposo de Alva, murió repentinamente en 1908. Su muerte impulsó a Alva a involucrarse de manera más directa en la política. Se inspiró en esto por su relación con Ida Husted Harper, sufragista de Indiana que colaboró con Susan B. Anthony en 1902 en un volumen de la historia del sufragio femenino. Esto sucedía cuando el movimiento sufragista estadounidense se inspiraba cada vez más en lo que pasaba en Gran Bretaña. Aquí, Emmeline Pankhurst fundó en 1903 la Unión Social y Política de Mujeres, grupo que comenzó a usar medios violentos para presionar al Parlamento de Westminster a conceder el voto a las británicas. Era imposible que Alva Belmont realizara actos terroristas para apoyar el movimiento sufragista. Aportó su riqueza financiando organizaciones y ayudando a fundar la Liga de Igualdad Política en 1909. En los meses siguientes se volvió una activista enérgica, habló en mítines, organizó eventos para apoyar el movimiento y logró que la Liga respaldara huelgas laborales en Nueva York. La idea era generar apoyo con otro grupo marginado en Estados Unidos. Irónicamente, Alva buscaba aliados entre los trabajadores que generaron las ganancias de los Vanderbilt y otros en la era dorada. A pesar de las contradicciones, no hay duda de que el apoyo de Belmont fue inquebrantable. Cuando los huelguistas eran arrestados y detenidos, ella gastaba sumas considerables de dinero para lograr su liberación. Poco después, habló en un gran mitin en apoyo a los huelguistas que se llevó a cabo en el Teatro Hipódromo, en la Sexta Avenida en Manhattan. A fines de la década de 1900, Belmont se unió a la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de las Mujeres y viajó a Londres como delegada a la Asociación Internacional por el Sufragio de las Mujeres. Allí conoció a Pankhurst y se inspiró más para luchar por el voto femenino en Estados Unidos.
En la década de 1900, Belmont hizo lobby y compró partes de los medios impresos para apoyar la causa. Ella siguió con esta actividad y para mediados de la década de 1910 ya era una figura clave en el movimiento por el sufragio en Estados Unidos. Al fin, la campaña dio frutos. En 1918, el gobierno británico permitió el voto femenino, pero con importantes restricciones de edad, propiedad y riqueza. Estados Unidos también lo hizo, con una ley aprobada por el Congreso en 1919. El 18 de agosto de 1920, se aprobó la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohibió negar el derecho al voto a cualquier ciudadano adulto por su género. Con la mayor parte de su trabajo hecho, Alba dejó Estados Unidos y se mudó a Francia, donde las mujeres no obtendrían el derecho al voto hasta 1945. Su hija Consuela vivía aquí. Tras el éxito del movimiento sufragista, se mudó a Europa para estar cerca de ella. Ella siguió participando en el movimiento desde el extranjero, mientras se trabajaba para que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto en Estados Unidos. Ella tuvo un derrame cerebral en París, en 1932, y murió ahí en enero de 1933. Su cuerpo fue trasladado a Nueva York y llevado por la Quinta Avenida por destacadas sufragistas para ser enterrado. Hola a todos, hoy vamos a conocer la vida de Consuelo Vanderbilt, una heredera y socialité estadounidense de la increíblemente adinerada familia Vanderbilt. Su vida cambió drásticamente en 1895, cuando a los 18 años su madre la obligó a casarse con un noble inglés. Este no fue un matrimonio por amor, sino uno basado en la riqueza y los títulos nobiliarios. Ven y descubramos su historia juntos. Consuela Vanderbilt nació en Nueva York el 2 de marzo de 1877. Su padre, William Kissam Vanderbilt, descendía de una de las familias más ricas de Estados Unidos en la era dorada. Vanderbilt, ejecutivo ferroviario, renombró en 1879 el gran hipódromo romano de P.T. Barnum en Nueva York como Madison Square Garden, 2 años después del nacimiento de Consuela. Su madre, Alba Erskine Smith, luego fue líder del movimiento sufragista estadounidense. Consuelo recibió su nombre de su madrina, la mejor amiga de su madre, Consuelo Isnaga, quien era medio cubana. Aunque nació en una familia muy rica, la crianza de Consuela distó de ser ideal, especialmente para los estándares actuales. Mientras crecía, debía usar una varilla de acero en la espalda para mantener la postura recta. Su madre impuso esto y era una figura generalmente dominante, alguien que dictaba lo que Consuela debía usar y no dudaba en recurrir al castigo físico si Consuela la desobedecía. Su infancia fue aislada porque recibió educación en casa por tutores y maestros privados. Uno debe entender la dinámica familiar más amplia para poder comprender cómo se desarrolló la vida de Consuelo en las décadas siguientes. Ella nació en la familia Vanderbilt, una de las familias más ricas y poderosas de la América de la Era Dorada, quienes debían su fortuna al bisabuelo de Consuelo, Cornelius Vanderbilt. Cornelius hizo su fortuna en las décadas de 1830 y 1840 como líder de la industria naviera y de transporte en Nueva York, y a lo largo del río Hudson. Utilizó sus ganancias para expandirse en la industria ferroviaria, construyendo decenas de miles de kilómetros de vías en Estados Unidos durante las décadas de 1850 y 1860. En la década de 1870, poco antes de morir, se creía que era el hombre más rico del mundo, aunque era más difícil de cuantificar en el siglo XIX que ahora. William Henry Vanderbilt, abuelo de Consuelo e hijo de Cornelius, heredó la fortuna Vanderbilt tras la muerte de su padre en 1877. William murió pocos años después, en 1885, y desde entonces la fortuna Vanderbilt se repartió entre más miembros de la familia. Los principales beneficiarios del testamento de William fueron Cornelius Vanderbilt, segundo tío de Consuelo, y su padre, quienes heredaron cerca de $55 millones,
equivalente a casi 2.000 millones actuales. Así, Consuelo nació en una familia de inmensa riqueza. Desafortunadamente, esa riqueza afectaría su vida tanto positiva como negativamente. Desde el comienzo de su adolescencia, ya había especulaciones sobre con quién podría casarse Consuelo. Era hija de uno de los hombres más ricos del mundo, y casarse con ella daría enormes riquezas a cualquier esposo. Su madre era muy consciente de esto, y estaba decidida a que Consuelo contrajera matrimonio con alguien de alto estatus. Además, al convertirse en una joven, era evidente que la heredera Vanderbilt no solo era inmensamente rica, sino también muy atractiva. Guy M. Barry, autor de Peter Pan, bromeó: «Me quedaría todo el día en la calle solo para ver a Consuelo subir a su carruaje». Cuando Consuelo llegó a la adolescencia tardía, su madre ya había decidido que ella se casaría con la aristocracia británica. No era la única. En la segunda mitad del siglo XIX, muchas familias estadounidenses ricas usaron a sus hijas como princesas del dólar, casando a herederas con aristócratas británicos. Las nuevas fortunas de Estados Unidos se unieron con la nobleza del viejo mundo en estas uniones. Sin embargo, había otra razón para la insistencia de Alba. En marzo de 1895, Alba se divorció de William Vanderbilt y fue exiliada de la alta sociedad. Alba, ansiosa por recuperar su estatus, quería que Consuelo se casara con un noble de alto rango, y afortunadamente tenía un candidato ideal. Este era Charles Spencer Churchill, noveno duque de Marlborough. Marlborough provenía de una de las familias nobles más célebres de Gran Bretaña. El primer duque lideró el esfuerzo británico en la Guerra de Sucesión Española a inicios del siglo XVIII. Él construyó el Palacio de Blenheim, una de las propiedades más grandiosas de Gran Bretaña. Sin embargo, los Spencer Churchill enfrentaron dificultades económicas a finales del siglo XIX, pese al honor de su linaje. La unión del noveno duque y Consuelo fue solo un matrimonio de conveniencia. Marlborough conseguiría fondos para, según afirmó luego, salvar el Palacio de Blenheim. Los Vanderbilt comprarían su entrada a la aristocracia británica, y Alba recuperaría su estatus social. Sin embargo, Consuelo no se casó voluntariamente. Cuando su madre Alba mencionó el tema por primera vez, Consuelo ya se había comprometido en secreto con Winthrop Rutherford, un miembro de la alta sociedad de la época que era considerablemente mayor que ella. Consuelo, intimidada y dominada por su madre en su juventud, aceptó casarse con Spencer Churchill aunque no le interesaba, solo por petición materna. Aparentemente, lo que la llevó a hacerlo fue cuando su madre la chantajeó emocionalmente, afirmando que su salud estaba deteriorándose dramáticamente debido a la negativa de Consuelo a aceptar el matrimonio. El matrimonio se celebró el 6 de noviembre de 1895, cuando Consuelo tenía 18 años. Aparentemente, mientras estaba en el altar, Consuelo lloraba bajo su velo. Marlborough obtuvo acciones ferroviarias de Vanderbilt valuadas en $2.5 millones equivalentes a casi 100 millones actuales. Pero aunque la unión fue enormemente beneficiosa para los Spencer Churchill, desde una perspectiva financiera, fue un desastre desde el punto de vista personal. Consuelo y Charles terminaron sus relaciones previas por el matrimonio y no se llevaban bien entre ellos. Alba Vanderbilt, madre de Consuelo, admitió abiertamente años después que obligó a su hija a casarse con Marlborough. Consuelo y Charles pronto iniciaron nuevas relaciones. Ella comenzó una relación con Reginald Fellows, primo de Marlborough, mientras que el duque tuvo como amante a la socialité estadounidense Gladys Marie Deacon. En 1906, el duque y su esposa se separaron, pero siguieron casados oficialmente hasta los años 20. Aunque el matrimonio fue infeliz, tuvieron 2 hijos. Juan Alberto nació el 18 de septiembre de 1897. En 1934 sería el 10º duque de Marlborough. Ivor, el segundo hijo, nació un año después de Juan,
el 14 de octubre de 1898. Ivor sirvió con distinción en Francia durante la Primera Guerra Mundial y recibió la Legión de Honor francesa. Aunque su matrimonio con el duque de Marlborough fue desafortunado, Consuelo era muy querida por los sirvientes, el personal del Palacio de Blenheim y la región de Oxfordshire. En las décadas de 1890 y 1900, era considerada una figura compasiva de la familia Spencer-Churchill y donaba generosamente a hospitales de maternidad y organizaciones para los pobres. Consuelo se casó con Marlborough durante crecientes tensiones en la política europea. Las grandes potencias habían estado enfrascadas en una amarga rivalidad desde la década de 1870, impulsada por el sentimiento nacionalista, la competencia por posesiones coloniales en África y Asia, y las tensiones entre potencias como Gran Bretaña y Alemania. A inicios del siglo XX surgieron dos grandes alianzas armadas en el continente, y en 1914 una crisis en los Balcanes desató la Primera Guerra Mundial. Consuelo pronto participó en obras filantrópicas y de caridad para apoyar el esfuerzo de guerra en su nuevo hogar. El 5 de agosto de 1914, días después del inicio de la guerra, ella, Lou Hoover, la esposa del futuro presidente de EES, Herbert Hoover, y Lady Randolph Churchill, fundaron el Fondo de Ayuda para la Guerra de las Mujeres Americanas, organización de estadounidenses expatriadas que financiaba y apoyaba los esfuerzos de guerra en Gran Bretaña. Consuelo, mediante el Fondo de Ayuda para la Guerra de las Mujeres Americanas, recaudó fondos desde Estados Unidos para ayudar a Gran Bretaña en los siguientes años. Eso fue hasta que Estados Unidos se unió a la guerra del lado de Gran Bretaña y Francia en 1917. El fondo usó el dinero recaudado para financiar fábricas, talleres de tejido y equipar un hospital militar. Al final de la guerra, el Hospital de Guerra de Mujeres estadounidenses atendió a más de 7,000 soldados heridos. Consuelo y Charles se divorciaron en 1921. Para entonces, Consuelo ya tenía una larga relación con Jacques Balsan. Balsan, pionero de la aviación, empezó con globos a principios de siglo y luego construyó aviones tras colaborar con los hermanos Wright, quienes volaron el primer aeroplano en Kitty Hawk en 1903, Mayometons. Él y Consuelo estuvieron juntos muchos años antes de que ella se divorciara de Marlborough. Tras finalizar el divorcio, Consuelo y Jacques se casaron el 4 de julio de 1921. Él tenía 52 años y ella tenía 44. El segundo matrimonio de Consuelo fue muy feliz. En una autobiografía escrita por un escritor fantasma en los años 50, Consuelo describió su tiempo con Balizán como oro. Vivieron en París en los años 20 y 30, y apenas escaparon de la ciudad cuando avanzaron los nazis en el verano de 1940, huyendo a España, luego a Portugal y después a Estados Unidos. Luego se mudaron a Florida y vivieron el resto de sus vidas en Estados Unidos. Gran parte de los últimos años del matrimonio de Consuelo y Jacques transcurrieron en Manalapan, una pequeña comunidad en el condado de Palm Beach, en Florida. Aquí, ella y su segundo esposo construyeron una mansión llamada Casa Alba en honor a la madre de Consuelo. Construida en una finca de 150 acres, la casa medía 26,000 pies cuadrados y, al venderse en los años 50, valía $568,000 hoy, equivalentes a varios millones. Casa Alba ocupa un lugar en la historia moderna. En 1946, Winston Churchill, ex primer ministro británico y líder en la guerra, primo político de Consuelo de su primer matrimonio, se hospedó aquí antes de un discurso en el Westminster College en Missouri. Se cree que perfeccionó y practicó su famoso discurso del telón de acero en la casa de Consuelo. Describió de forma célebre el dominio soviético en Europa del Este y Central como un telón de acero descendiendo sobre el centro de Europa. Consuelo y Jacques vivieron sus últimos años de matrimonio en Florida, pero también tenían casas en Nueva York y Long Island. En 1953 se publicó la autobiografía de Consuelo, redactada por Stuart Preston, crítico de arte y escritor estadounidense.
Titulado El brillo y el oro, ofrecía un relato entretenido, aunque muy selectivo, de su vida y del mundo de una heredera de la era dorada. Jacques murió el 4 de noviembre de 1956 en Nueva York. Su cuerpo fue llevado a Francia y enterrado en París. Su hijo menor, Ivor, falleció en septiembre de 1956, poco antes de cumplir 60 años y semanas antes que Jacques. Tras la muerte de ambos, Consuelo vendió la casa a Alba y vivió principalmente en Nueva York y Long Island. Consuelo falleció en su casa en Southampton, Long Island, el 6 de diciembre de 1964, a los 87 años. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra y enterrado en la iglesia de San Martín en Bladden, Oxfordshire, cerca del Palacio de Blenheim, junto a su hijo Ivor. Gran parte de su fortuna pasó a su hijo sobreviviente, el 10º duque de Marlborough. Nacida en la dinastía más poderosa de Estados Unidos, Cornelia Vanderbilt fue una de las mujeres más ricas del mundo, y se esperaba que viviera un cierto tipo de vida. Lo hizo por un tiempo, pero en los años 30 se mudó a Europa, se divorció, se tiñó el cabello de rosa y adoptó un nuevo nombre. Estas acciones escandalizaron a la alta sociedad estadounidense. ¿Por qué lo hizo y qué fue de ella? Cornelia Stuyvesant Vanderbilt nació en Biltmore, Carolina del Norte, el 22 de agosto de 1900. Casi toda su vida estuvo marcada por los antecedentes familiares. Su padre era el grandiosamente llamado George Washington Vanderbilt II. Aunque su nombre lo sugería, George no descendía del primer presidente de Estados Unidos, sino de William Henry Vanderbilt. Guillermo Enrique era hijo de Cornelio Vanderbilt, apodado el Comodoro en los Estados Unidos del siglo XIX. Cornelio acumuló una gran fortuna durante su larga vida antes de morir en 1877. Monopolizó el transporte marítimo en el área triestatal y la costa este de durante el auge de los barcos de vapor entre las décadas de 1830 y 50, luego expandió sus negocios a los ferrocarriles. Cornelia no conoció a su bisabuelo ni a su abuelo. Guillermo Enrique murió en 1885, dejando una fortuna de $200 millones, equivalente a decenas de miles de millones hoy. Aunque la mayor parte del patrimonio fue para dos tíos mayores de Cornelia, su padre heredó millones y aumentó su dinero con los años conforme fallecían familiares y se liberaban fondos fiduciarios. Por lo tanto, Cornelia nació en una familia increíblemente rica y podría vivir como quisiera el resto de su vida. Su madre, Edith Stuyvesant Gerry, era de una importante familia de políticos de la costa este. Ella se casó con el padre de Cornelia en 1898. Cornelia era su única hija, lo que significaba que heredaría toda su fortuna en los años venideros, junto con la enorme casa y propiedad que Jorge había construido en Biltmore. Antes de profundizar en la excéntrica vida de Cornelia, retrocedamos un poco para examinar la propiedad de Biltmore en sí. El padre de Cornelia había construido esta casa antes de casarse con Edith. Su madre lo atrajo a la zona rural de Carolina del Norte. Tras la muerte de su esposo Guillermo Enrique en 1885, ella comenzó a pasar más tiempo fuera de Nueva York, especialmente en Carolina del Norte, destino popular para quienes buscaban alejarse del bullicio de Manhattan. A Jorge le gustaba Carolina del Norte, y a mediados de sus 20 decidió comprar una gran propiedad para construir su casa. También buscaba igualar a sus hermanos, que construyeron grandes casas en Nueva York y Rhode Island. El trabajo inició en la finca Biltmore a fines de la década de 1880. Tras la compra de 125,000 acres por Jorge, fue diseñada por el destacado arquitecto del siglo XIX, Ricardo Morris Hunt, y unos 1,000 trabajadores participaron en su construcción, realizada al estilo Château del Renacimiento francés. Su arquitectura se inspiró en varios châteaux renacentistas del Valle del Loira, en especial en el Château de Blois, castillo histórico en Francia, que fue residencia de los condes de Blois y varios reyes franceses. La casa tenía 4 pisos, sótano y subsótano. La casa Biltmore tenía unas 250 habitaciones, incluyendo 35 recámaras más, de 40 baños, alojamientos para decenas de empleados,
un salón de banquetes, sala de música, biblioteca con decenas de miles de libros, grandes cocinas y lavanderías, sala de billar y una alberca. Algo inusual en la década de 1890. Finalizada en 1895, fue nombrada en honor a De Bilt, el pueblo natal de la familia Vanderbilt en los Países Bajos. Esta enorme casa fue el mundo de Cornelia como hija única, y al salir podía caminar kilómetros sin dejar la propiedad. Entonces y ahora, se mantenía como la casa privada más grande de los Estados Unidos. Pese a su grandeza, era un lugar curioso para ser niño. Sin hermanos, pocos iguales y rodeado de adultos atentos y personal doméstico, esta crianza dejó una huella inevitable. Y vaya que dejó huella, pues Cornelia se volvería muy excéntrica y abandonando la mansión de su infancia, como veremos. Cornelia creció en Biltmore y tuvo educación privada de niña. Era hija única, pero estaba rodeada de empleados y visitantes, mientras que en verano y durante las vacaciones, otros miembros de la gran dinastía Vanderbilt visitaban la finca. En su adolescencia comenzó a asistir a la escuela Madeira. Esta era una escuela preparatoria y de internado privada y de élite para niñas en Virginia, que había sido fundada unos años antes. Allí estuvo expuesta a experiencias más amplias con chicas de su misma edad, aunque incluso para entonces Cornelia ya era conocida por ser un poco excéntrica. Cornelia y sus padres se salvaron por poco en 1912. Estaban de vacaciones en Inglaterra y planeaban regresar a casa en el Titanic, el barco supuestamente insumergible que se hundió en su primer viaje a Nueva York. El padre de Cornelia les reservó pasaje en otro barco para volver una semana antes. Probablemente lo hizo por una huelga de mineros del carbón, que amenazaba con dejar al Titanic y otros barcos varados semanas en el puerto. De no haber cambiado sus planes, Cornelia y sus padres podrían haber sido 3 víctimas del desastre naval más famoso de la historia. Jorge Washington Vanderbilt II no sobrevivió mucho tiempo a las víctimas del Titanic. El padre de Cornelia murió en marzo de 1914, a los 51 años, tras complicaciones de una cirugía de apéndice que causó un coágulo en el pulmón. Jorge dejó una herencia de $50 millones, incluyendo Biltmore. Edith recibió la mayor parte. Se volvió a casar en los años 20 y se mudó de Biltmore. A Cornelia se le daba una asignación durante su adolescencia, pero estaba previsto que empezara a recibir $2 millones al año a partir de 1921, y también adquiriría Biltmore. Así, a principios de la década de 1920, Cornelia estaba lista para ascender a las filas de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna que pocos de sus contemporáneos, hombres o mujeres, podían igualar. Cornelia estudió un año en la Universidad de Carolina del Norte tras graduarse de Madeira, pero no obtuvo un título. A inicios de los años 1920, conoció y se casó con su primer esposo, 10 años mayor que ella. Juan Francisco Amer Cecil descendía de una de las familias de la política y aristocráticas más estimadas de Inglaterra. Fue primer secretario de la Embajada Británica en Washington, D.C., en los años 20, donde conoció y se casó con Cornelia en abril de 1924. Su boda fue en Biltmore, un gran evento con miles de invitados y empleados. En ese momento Cornelia tenía 23 años, mientras que John tenía 33. Un poco más de un año después, al cumplir 25 años, Cornelia recibió la herencia de su padre. Esto fueron $5 millones, equivalentes a casi 100 millones actuales. Dinero. Hasta ese momento, la vida de Cornelia era la esperada de una heredera adinerada. Recibió una educación de alto nivel. Aunque no obtuvo título, se casó con un hombre rico de su clase, participó en actividades filantrópicas y pronto fue la señora de la mansión en Biltmore. Después tuvo 2 hijos con su esposo, Jorge y Guillermo, en 1925 y 1928. La pareja vivía cómodamente en Biltmore, pero en 1930, durante la Gran Depresión, abrieron partes de la casa al público para obtener ingresos extra. Una acción inédita aseguró el futuro de la casa más grande de Estados Unidos. Luego declarada Monumento Histórico Nacional.
Sin embargo, conforme los niños crecían, el comportamiento excéntrico de Cornelia se notaba más. En 1932, con sus hijos de 7 y 4 años, decidió que la vida en Biltmore era aburrida y ya no la satisfacía. Se mudó de repente a Nueva York y empezó a estudiar arte ahí. Fue una decisión muy inusual en ese momento. Una teoría dice que Cornelia dejó Biltmore porque se sentía sofocada allí. Ella había administrado la finca por un tiempo en los primeros años de la década de 1920, pero después de casarse, su esposo se hizo cargo de la administración de Biltmore, y esto la dejó sin nada que hacer durante el día. Cornelia no tenía interés en ser una ama de casa recatada, aunque fuera adinerada, y decidió establecer su propia vida independiente en Nueva York. Cornelia no estuvo mucho en Nueva York. Meses después de llegar, se mudó a Europa y se instaló en París. Jamás regresaría a Estados Unidos, ni para el funeral de su madre en 1958. Cornelia decidió terminar con su esposo. Se divorció de Cecil en 1934, poco después de llegar a Europa. Curiosamente, él siguió en Biltmore y la administró tras divorciarse de Cornelia. Fue aún más desconcertante que eligiera llamarse Nilcha y se pintara el cabello rosa. Esto mostraba su creciente fe en la numerología y el misticismo. Tanto su cabello como su nombre reflejaban su supuesta aura. Luego se pintó el cabello azul y solía vestir ropa colorida según su aura y la temporada. Mientras, sus hijos estudiaron en Gran Bretaña y Suiza, por lo que Cornelia los veía seguido en Europa. En vacaciones volvían a Biltmore para estar con su padre, llevando una vida transatlántica. Ambos sirvieron en la Marina Real Británica en la Segunda Guerra Mundial, resultado de la pasión de Cornelia por viajar. Cornelia destacó por su vida amorosa complicada en Europa. En París inició una relación con el artista suizo Guy Baer. Después, al estallar la Segunda Guerra Mundial, cruzó el Canal de la Mancha y adoptó Gran Bretaña como hogar. Sus 2 hijos apenas sobrevivieron al conflicto. En 1943 fueron enviados desde la neutral Suiza, pasando por la Francia de Vichy y la España neutral, hasta Portugal. Así pudieron volar de Lisboa a Inglaterra para reunirse con su madre. Sin embargo, inesperadamente fueron desplazados del vuelo por el actor Leslie Howard, famoso por su papel en Lo que el viento se llevó. Ese avión fue derribado después por los nazis en la bahía de Vizcaya, muriendo todos a bordo. George y William viajaron en otra aeronave y llegaron sanos y salvos a Inglaterra, un giro del destino que recordaba el propio roce de Cornelia con el desastre cuando casi abordó el Titanic en 1912. Una vez más, la catástrofe había pasado de largo a su familia por un margen muy estrecho. Después de la guerra, se casó con el capitán Vivian Francis Bulkley Johnson en 1949. Fue un héroe de guerra condecorado en la Primera Guerra Mundial y luego tuvo una exitosa carrera bancaria en Londres. La segunda boda de Cornelia no pudo ser más distinta de la primera. Ella y Vivian se casaron en el registro civil de Kensington, Londres. Usó el nombre Mary en su segundo matrimonio. No está del todo claro por qué, aunque algunos dicen que fue para mantener su vida privada. Este matrimonio parecía más feliz que el anterior. Al menos Cornelia Nilcher María no se fue a otro continente. Ella permaneció junto a Vivian y siguieron casados hasta su muerte en 1968, siendo este el capítulo más largo y tranquilo de su vida poco convencional. Cornelia y Vivian vivían entre una gran casa en Londres y una finca en Cotswolds, Oxfordshire, llamada The Mount. Aquí tenían hábitos de colección excéntricos, posibles solo por la gran riqueza de Cornelia. Por ejemplo, la casa tenía una creciente colección de jarrones chinos históricos. Luego se donaron al Museo Victoria y Alberto en Londres. Tras la muerte de su esposo en 1968, Cornelia se interesó más en la arteterapia. Se hizo amiga de Edward Adamson, destacado defensor de esta nueva terapia. Durante una cena en Londres conoció a William Godser. Él fue su mesero en esa ocasión,
y era 26 años más joven que Cornelia. En 1972, ella se casó con él a los 72 años y él tenía 46. Juntos iniciaron una vida tranquila en su casa, The Mount. Este tercer matrimonio sería el último para ella. Cornelia falleció 3 años y poco después, el 7 de febrero de 1976, a los 75 años de edad. Aunque muchos de los Vanderbilt fueron sepultados en la cripta familiar en Staten Island, Cornelia rompió la tradición una vez más. Tras su muerte en Oxfordshire, fue cremada y sus cenizas depositadas en una iglesia cercana a su hogar. Años después, tras la muerte de su esposo mucho más joven, William Gotzer, en 1984, sus restos fueron reunidos con los de él, colocados sobre su ataúd y enterrados juntos en Orkney, Escocia. Ella renunció a sus lazos con los Vanderbilt y eligió una vida privada en la segunda mitad de su vida, lo cual fue un final apropiado. Aún es un misterio por qué eligió vivir así. Su matrimonio con Cecil, fallecido en 1954 y enterrado cerca de Biltmore, fue infeliz, y ella tenía suficiente dinero para romper con las convenciones y seguir su propio camino. Cornelia vivió una vida extraña, y es apropiado que haya surgido una historia peculiar sobre ella en los últimos años. Aunque no lo creas, aún se exhibe un pedazo de su pastel de bodas en la finca Biltmore. Quizás te preguntes cómo un pedazo de pastel sobrevivió un siglo, y sería razonable hacerlo. El pastel de bodas de Cornelia y Cecil en 1924 era de frutas. Incluyen bastante alcohol, como whisky, que ayuda a conservar el pastel. El pastel de frutas suele hornearse semanas antes de comerse. Un trozo de pastel fue olvidado en una lata dentro de un baúl. Se halló a mediados de la década de 2010 y parecía queso, pero no lo era. Y, a diferencia de la mayoría de los alimentos, no se desintegró tras casi 90 años. Una investigación reveló que era parte del pastel de bodas y hoy se exhibe en Biltmore, testimonio de la vida de una mujer excéntrica. Tras la muerte de su primer esposo en 1954, los hijos de Cornelia asumieron la administración de la finca Biltmore. Jorge y Guillermo operaron la residencia como casa-museo y trabajaron para hacerla un negocio rentable y autosuficiente. En 1963, la finca fue declarada Monumento Histórico Nacional. Jorge y Guillermo le dieron a Cornelia 8 nietos. Hoy, varios descendientes administran la finca, que sigue siendo una de las principales atracciones turísticas en Carolina del Norte, con unos 1.4 millones de visitantes al año. En la década de 1930, Gloria Vanderbilt fue el centro de un intenso caso legal conocido como el Juicio del Siglo, ya que su madre y su tía lucharon por la custodia y su herencia. Probablemente fue la última heredera rica de los Vanderbilt y, a diferencia de muchos de su familia, logró destacar por su propio mérito. Acompáñame a explorar su historia. Gloria Lauren Vanderbilt nació el 20 de febrero de 1924 en Manhattan, Nueva York, dentro de una dinastía de enorme riqueza e influencia estadounidense. Se dice que después de su nacimiento se oyó al padre de Gloria decir: «Es fantástico lo Vanderbilt que se ve. ¿Ves los rabillos de sus ojos cómo se levantan?». Para entonces los Vanderbilt formaban una gran red familiar, todos descendientes de Cornelius Vanderbilt, el principal magnate de barcos de vapor y ferrocarriles en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Vanderbilt fue posiblemente el hombre más rico del mundo en su época, ya que sus trenes y barcos formaron el núcleo del transporte durante la industrialización de Estados Unidos. La fortuna familiar se dispersó en generaciones posteriores, aunque muchos Vanderbilt seguían siendo muy ricos. El padre de Gloria heredó parte de esta riqueza. Reginald Claypool Vanderbilt era bisnieto de Cornelius Vanderbilt. Alfred, su hermano mayor, heredó casi todo el dinero de su rama familiar. Pero en una época en la que la riqueza existente podía generar aún más riqueza, si se invertía sabiamente, los pocos millones de dólares que heredó Reginald seguían constituyendo una fortuna considerable.
aunque terminó despilfarrando gran parte de ella, gastando generosamente en deportes ecuestres y apuestas. También era alcohólico y murió en septiembre de 1925 de cirrosis hepática, cuando Gloria tenía apenas 1 año y medio de edad. Gloria fue la única hija de Reginald y Gloria Morgan Vanderbilt. Ella venía de una familia política prominente y se casó con Reginald, 24 años mayor en 1923, poco antes de que naciera la pequeña Gloria. En su testamento, Reginald dejó casi toda su fortuna a Gloria Jr. y a su otra hija Kathleen, de otro matrimonio. Reginald dejó a la madre de Gloria solo una pequeña asignación, lo que pronto causó una disputa en un juicio infame donde Gloria, aún niña, fue el centro. Aunque Reginald Vanderbilt fue irresponsable y poco hábil para los negocios, Gloria y su media hermana heredaron unos $5 millones, una suma considerable en los años 20, equivalente a unos 100 millones actuales. El dinero quedó en fideicomiso para Gloria, y su madre debía administrarlo en sus primeros años. Sin embargo, a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, y especialmente después del colapso de Wall Street y el inicio de la Gran Depresión, la tía de Gloria, Gertrude Vanderbilt Whitney, hermana de su padre, empezó a revisar cómo su madre gastaba ese dinero. A inicios de los años 30, Gertrude empezó a dudar si la madre de Gloria era apta para criarla. Había motivos fundados. Gloria Senior disfrutó la buena vida en París, Londres y Biarritz durante la segunda mitad de los años 20, dejando frecuentemente a su hija con familiares en Nueva York mientras viajaba por Europa. En ese contexto, Gertrude Vanderbilt demandó a la madre de Gloria en 1934 para obtener la custodia de Gloria. Lo que en ese momento se llamó el juicio del siglo, en realidad fue solo una batalla por la custodia, aunque también se centró en si la madre de Gloria había maladministrado la herencia de su hija. El juicio fue escandaloso. Los periódicos informaron sobre las revelaciones escabrosas durante semanas, ya que salió a la luz evidencia de una relación lésbica en la que la madre de Gloria había estado involucrada. En una ocasión, una sirvienta que había trabajado para la madre de Gloria testificó durante 5 horas de una manera que retrató a Gloria Senior, como lo que una publicación de la época llamó, cito, una madre obsesionada con los cócteles y el baile, devota del erotismo sexual y amante de un príncipe alemán. No es de sorprender que la propia Gloria terminara siendo descrita por los medios como una pobre niña rica, la heredera de 10 años que había perdido a su padre y había sido prácticamente abandonada por su madre negligente. El juez ordenó desalojar la sala casi por completo para que Gloria de 10 años pudiera testificar y así controlar el circo mediático dentro y fuera del tribunal. Cuando se dio el resultado, fue negativo para la madre de Gloria. Se consideró que fue una madre negligente, y la custodia de Gloria, junto con la administración de su herencia, pasó a Gertrude, aunque Gloria Senior mantuvo una pensión. A la madre se le permitieron visitas los fines de semana, e intentó apelar en 1936 sin éxito, y la relación madre e hija nunca se recuperó por completo. En 1946, con poco más de 20 años, ya controlaba totalmente sus finanzas. Gloria dejó de pagar la pensión anual de $21,000 a su madre, argumentando que podía trabajar y que ahora donaría ese dinero a organizaciones benéficas cada año. Desde los años 40 hasta su muerte, la madre de Gloria vivió con su hermana Thelma Furness, vizcondesa Furness, en Nueva York y Los Ángeles. Gloria madre finalmente murió de cáncer en 1965. Tras el juicio, Gloria estudió en varias escuelas de Nueva York y la costa este de Estados Unidos.
Primero estuvo en la prestigiosa escuela Greenvale, en Long Island, luego en la escuela Miss Porter's en Farmington, Connecticut, un internado para niñas donde han estudiado hijas de importantes dinastías empresariales y políticas de Estados Unidos. Siendo una joven cada vez más atractiva, también trabajaba como modelo a finales de su adolescencia, aunque su verdadera incursión en el mundo de la moda llegaría solo décadas después. A los 17 años, cansada de la rigidez de la vida bajo el cuidado de su tía, decidió independizarse y se fue a vivir a Hollywood, California. En su adolescencia, intentó iniciar una carrera artística y asistió un tiempo a la Art Student League en Nueva York. Después trabajó como artista visual y actriz. Esto último, en parte, motivó su decisión de mudarse al oeste, a Los Ángeles, a principios de la década de 1940. Este interés siguió durante años y en las décadas de 1950 y 1960 participó en muchas producciones de Broadway y programas de televisión populares como The Love Boat y El tiempo de tu vida. La llegada de Gloria a Hollywood pronto resultó en su primer matrimonio. Fue con Pat DeCicco, un agente de talentos de Hollywood de poco más de 30 años. Se casó a los 17 años. El matrimonio fue abusivo, y Gloria declaró que DeCicco la dejaba con moretones en los ojos y la menospreciaba psicológicamente. Ella se divorció de él en 1945, pero la relación con su tía Gertrudis ya había sufrido un daño duradero. Ella no aprobó a DeCicco y, como Gloria se casó con él, Gertrudis la excluyó de la herencia Vanderbilt en su testamento. Murió en 1942, un año tras casarse. Un día después de divorciarse de DeCicco, Gloria se casó con el director de orquesta de 63 años, Leopoldo Stokowski. Fue una unión más feliz que la primera, aunque él tenía el triple de su edad al casarse. Duró 10 años y tuvieron 2 hijos, Leopoldo Stanislas y Cristóbal, nacidos en 1950 y 1952. Gloria no estuvo soltera mucho tiempo tras su segundo divorcio. En 1955, un año después, se casó con Sidney Lumet. Él tenía la misma edad que Gloria y compartían intereses, pues él era director de Broadway y ella actriz aspirante. Al año siguiente, su exitosa carrera como director inició con el estreno de 12 hombres en pugna, considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. El matrimonio no tuvo hijos y terminó en 1963 presumiblemente, como resultado de infidelidades, ya que ambos se casaron de nuevo en cuestión de semanas. El último esposo de Gloria fue Wyatt Emery Cooper, también guionista y actor. Permanecieron casados hasta su muerte en una cirugía a corazón abierto, en 1978. Tuvieron 2 hijos, Carter y Anderson, nacidos en 1965 y 1967 respectivamente. Gloria tuvo 4 matrimonios y también mantuvo varias relaciones con personas prominentes, muchas siendo aventuras durante sus matrimonios. Estas incluyen las relaciones con el actor Marlon Brando, el cantante y actor Frank Sinatra, el inventor y magnate Howard Hughes, y una supuesta aventura con el escritor de libros infantiles, Roald Dahl. Aunque intentó ser actriz en los 40 y 50, Gloria es recordada sobre todo por su carrera en la moda. En los años 70, colaboró con Mohan Murjani del grupo Murjani para lanzar una línea de jeans que llevaba su nombre. La línea fue exitosa y en los años siguientes se expandió a una variedad de otras prendas y accesorios, incluyendo vestidos, blusas, zapatos, bolsos de cuero y otros artículos. Esto continuó expandiéndose a lo largo de los años y para los años 2000 también incluía una variedad de fragancias exitosas. Estos emprendimientos fueron lucrativos, siguiendo tendencias de moda femenina. Y así Gloria se consolidó como exitosa empresaria entre los años 70 y 2000 a 1900. La vida posterior de Gloria Vanderbilt fue más tranquila y menos caótica que antes.
Sin duda tuvo una vida amorosa menos dramática, y no volvió a casarse después de que su cuarto esposo muriera en 1978. Desarrolló nuevos intereses en los años 80 y 90. Uno de ellos fue un renovado interés en una carrera como artista visual. A finales de los 60, algunos de sus primeros trabajos se usaron para tarjetas de Hallmark, y en los 90 retomó la pintura sobre vidrio y cerámica. El resultado fue una serie de exposiciones, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo en la década de los 2000 en varios espacios de exhibición en la costa este. Al mismo tiempo, asumió un papel filantrópico, siendo crítica en exposiciones y concursos. Sin embargo, la gran pasión de Gloria después fue la escritura. Entre la década de 1970 y su muerte, publicó media docena de memorias que documentaban varios aspectos de su vida hasta ese momento. Una que reflexiona sobre el juicio de su madre y tía en 1934, y otra sobre sus matrimonios y relaciones a lo largo de los años. Publicó 3 novelas de ficción: Nunca digas adiós, 1989, El libro de memorias de Star Faithful, 1994, y Obsesión, un cuento erótico, 2009. Creció el interés en escribir sobre ella, especialmente tras el libro de Barbara Goldsmith, Pequeña Gloria, en 1980, una obra que examina el juicio de 1934 y el contexto cultural en el que ocurrió. Gloria Vanderbilt falleció en su casa en Manhattan el 17 de junio de 2019. La causa aparente de su muerte fue cáncer de estómago, aunque ya tenía 95 años y una vida larga y productiva. Fue sepultada en la cripta familiar de los Vanderbilt en Staten Island. Dejó su herencia al otro hijo de esa unión, Anderson Cooper, el conocido presentador principal de noticias y periodista. Gracias por ver este video sobre las mujeres Vanderbilt. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia o quieren más historias sobre los Vanderbilt, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para ver mis videos al instante. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Vida Olvidada. Gracias.